Hola, qué alegría poder conectarnos en este domingo lleno de bendición. Te bendigo ahí que estás en tu casa o quizás en tu trabajo y espero de todo corazón que hoy puedas recibir esa palabra que estás esperando. Te extiendo un cordial saludo y afectuoso de parte de nuestros pastores Juan Carlos y Maxine y te invito a que compartas este link con la mayor cantidad de personas que puedas para que todos puedan conocer a Jesús y vivir la bendición de tenerlo. Te invito a que oremos. Padre, hoy bendice la vida de cada una de las personas que están viendo este mensaje, que venga tu presencia, tu llenura, Espíritu Santo, y abre, Señor, nuestros oídos para recibir lo que quieres hablar. En el nombre de Jesús, amén. No te olvides de darle like a esta reunión y seguirnos en nuestras redes sociales como CCF Conexión en Instagram y en Facebook. Activar la campanita de notificaciones de nuestro canal de YouTube para que no te pierdas ninguna de nuestras reuniones. Ahora vamos a un tiempo de adoración. Aunque no pueda ver, yo creeré en tu propósito, caminaré aún en la oscuridad del mundo. Tu espíritu siempre me guiará. Aunque el mundo diga que estoy loco, aunque vaya contra la corriente, aunque piensen que soy diferente, no me moveré. Es por fe.
temer porque siempre eres fiel y es por fe que el camino se hace visible, pues eres el Dios de lo imposible. Nunca voy a temer porque siempre eres fiel. Dice, fiel nunca me falla, tumba toda muralla, permanece por siempre, gana todas mis batallas. Él es fiel, está contigo, Él es tu mejor amigo. Si tienes duda, levanta la mano y cántalo conmigo. Él nunca te abandona, Él siempre te amará, Él te cuidará. Aunque estés en guerra, Él ganará, porque Él es Jehová y siempre cumplirá. Es por pista, esto es por fe. ¿Cómo dice? En ti confiaré, en ti creeré. Es por vista, esto es por fe. En ti confiaré, en ti creeré. Es por vista, esto es por fe. En ti confiaré, en ti creeré. Es por vista, esto es por fe. En ti confiaré, en ti creeré. Creo que lo mejor está por venir. 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 Espíritu, muévete con poder y fuego, ven, sopla hoy con tu aliento aquí. Arrepentido vengo a ti, tu avivamiento enciende en mí. Sopla Dios y haz tu llama arder. Un viento fresco, fragancia del cielo. Ven Espíritu, ven Espíritu. Refina, Dios, mi corazón y purifica mi interior. Tu fuego en mí arde con pasión. Tu iglesia, Dios, la antorcha es, tú la harás resplandecer. Tu reino aquí es nuestra oración. Un viento fresco, fragancia del cielo. Ven Espíritu, ven Espíritu. Tu santa presencia del cielo desciende. Ven Espíritu, ven Espíritu. Oh, ven Espíritu, 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 ven Espíritu. Luz que redimió, profetizará. Con tu aliento, Dios, sopla, sopla, sopla en la adoración. Tú te moverás con tu aliento.
Muy buenos días a todas y todos. Hoy tengo el agrado de poder compartir con ustedes una palabra de ofrenda y de reflexión, así que el día de hoy los invito a orar. Gracias, Señor, te damos el día de hoy. Hoy, Señor, abrimos nuestros corazones ante tu presencia. Hoy, Señor, queremos recibir una palabra de reflexión para nuestras vidas, Señor, una palabra que nos guíe para esta semana, Señor. Así que te pedimos que llenes nuestros corazones, Señor, con tu presencia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y bueno, nuestra palabra se encuentra en Levítico 1, del primer versículo en adelante. Y dice así: Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión. ¿Qué era el tabernáculo de reunión? Era una tienda provisional que el Señor mandó a construir. Esta tienda la construyó Moisés con el pueblo de Israel cuando Dios lo sacó de Egipto. Esta tienda era más que nada porque Dios quería habitar entre el pueblo de Israel y quería estar en constante comunicación con Moisés. Entonces, cuando Dios llamaba a Moisés, este iba y entraba a este tabernáculo para mantenerse en contacto con la presencia de Dios. Y también era para que el pueblo de Israel fuera a dejar sus ofrendas y sus sacrificios a la puerta de este mismo. Y seguimos. Y dijo Dios a Moisés: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando alguno de entre vosotros ofreciere ofrenda al Señor, de ganado, vacuno u ovino, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto de vacas, macho sin defecto lo ofrecerá. ¿Esto qué puede simbolizar? Esto simboliza a cuando Dios ofreció a su Hijo Jesús como sacrificio, cuando murió en la cruz del Calvario. En el momento en que dice el animal no debe tener ningún defecto, esto nos quiere decir de que Dios ofreció a su único Hijo también, que era perfecto, que no tenía pecado en su vida. Él era santo. Entonces, a esto se refiere cuando dice que el macho no debe tener ningún defecto. Y seguimos. Macho sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante del Señor. En la frase, lo ofrecerá a su voluntad, quiere decir más que nada que lo ofrecerá para la aceptación del Señor. Es decir, que si la ofrenda o el sacrificio era aceptado por el Señor, el que la ofrecía también era aceptado por el Señor. Pero si esta ofrenda era rechazada, el que la ofrecía también era rechazado por el Señor. Así que esto también, al ofrecerlo delante del tabernáculo de reunión, era porque el hombre había pecado delante del Señor. Entonces tenía que hacer lo mismo, tenía que presentar su sacrificio o ofrenda delante del Señor para que éste pudiera aceptarlo. Y seguimos. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, para que de ese modo se transfiera el pecado y la culpa que tenía el hombre a la víctima inocente, que es decir, era el animal que estaba ofreciendo. Esto también simboliza lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Él tomó todos nuestros pecados por sí mismo, se los llevó Él en su espalda para que nosotros fuéramos redimidos de la maldición. Y Él lo aceptará para hacer expiación de Él. Esto se refiere a que el animal que fue aceptado como sustituto del pecador en la cruz, Cristo también fue el que se convirtió en nuestro sustituto. Él fue el que tomó nuestro pecado, nuestra maldición. Él se llenó de todo eso, que era santo, se llenó de todo nuestro pecado, todo el pecado que había en el mundo, y fue quien nos redimió, quien se llevó todo eso. Seguimos. Entonces degollará el becerro en la presencia del Señor. Finalmente, cuando se degolla al animal, esto representa a cuando ya Jesús finalmente muere en la cruz del Calvario, en donde cumplió su sacrificio y en donde Dios nos demuestra que ofreció a su único Hijo. Y finalmente, ¿qué podemos concluir con esto? Nuestra ofrenda tiene que ser igual a lo que Dios le mandaba a decir a Moisés, que no tenía que ser una ofrenda que tuviera imperfecciones, un animal que fuera perfecto, que no tuviera ningún malestar en sí,
O también como lo hizo el mismo Dios con su Hijo. Él ofreció a su único Hijo que no tenía por qué tomar todos nuestros pecados, pero Él decidió ofrecerlo para que el mundo fuera redimido, para que nosotros mismos fuéramos perdonados. Y es lo mismo que nosotros tenemos que hacer. Si Dios dio lo mejor de sí, ¿por qué nosotros no vamos a dar lo mejor de nosotros? ¿Cómo no vamos a ofrendar con la intención de agradecer lo que Él dio, de agradar a su presencia y de que podamos dar una ofrenda correcta? No podemos dar una ofrenda que no esté, que no esté llena de amor, que esté sin fe, una ofrenda que no esté con la intención de agradar al Señor. Tenemos que dar una ofrenda llena de amor, llena de gozo y que pueda agradar al corazón de Dios para que éste pueda responder nuestras peticiones. Así que, dicho esto, el día de hoy los invito a que puedan cerrar sus ojos y que podamos orar. Padre, te damos gracias el día de hoy, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que a través de esta ofrenda nosotros podamos ser respondidos a nuestras peticiones, Señor, de que nosotros no daremos una ofrenda que no agrade tu corazón, Señor. Nosotros nos llenaremos de amor y de gozo para que podamos agradarte a ti, Señor, para que podamos responder a ese sacrificio que tú diste para redimirnos a nosotros, Señor. ¿Cómo es posible de que nosotros no podamos dar lo mejor de nosotros, que quizás ya no sea tiempo de sacrificios, de holocaustos, pero dar lo mejor de nosotros en sí, en nuestras finanzas, para que tú puedas multiplicar esta misma, Señor, puedas multiplicar cada área de nosotros? Así que te pedimos, Señor, de que a través de esta ofrenda nosotros podamos ser respondidos, de que nuestras áreas financieras, Señor, se dupliquen y que tú, Señor, nos puedas llenar con tu presencia, de que puedas llegar a nuestros corazones, Señor, con esta palabra, de que puedas hacernos reflexionar, Señor, de que tú diste lo mejor de ti, que era tu Hijo, Señor, tú diste lo mejor, alguien que era santo, Señor, alguien que no tenía pecado en su vida. Y nosotros, Señor, tenemos que agradecerte por eso, tenemos que agradar tu corazón, Señor. Así que el día de hoy, Señor, te declaramos de que a través de esta ofrenda, Señor, nosotros vamos a agradar tu corazón en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hola, hola hermanos, Dios les bendiga, la paz del Señor en sus corazones. Damos gracias al Señor en esta mañana por poder conectarnos nuevamente a través de las redes, a través del internet y poder llegar a sus casas y poder compartir con ustedes esta palabra de Dios que siempre es beneficiosa para cada uno de nosotros. Así que damos gracias al Señor porque Dios es un Dios bueno, un Dios poderoso. Y esperamos que en esta mañana Él nos bendiga grandemente a través de su palabra, que nos pueda hablar, que pueda llegar a los corazones, sobre todo de aquellos corazones que no lo conocen todavía. Dios se pueda revelar y manifestar su amor en sus vidas. Vamos a orar al Señor con todo nuestro corazón para comenzar. Padre, gracias te damos hoy por tu amor, por tu misericordia. Te pedimos tu bendición en cada uno de nuestros corazones y esperamos, Señor, que tu gracia, que tu poder se pueda manifestar en nuestra vida y en nuestro corazón, y tú puedas, Señor, hablarnos, Señor, a través de tu palabra, para edificarnos, para traer esa luz que muchas veces necesitamos en medio de los problemas, en medio de dificultades, para traer, Señor, esperanza, para traer sanidad, para traer ese milagro que muchas veces necesitamos, Señor, porque a lo mejor estamos pasando ese momento conflictivo, a lo mejor estamos pasando un momento de dolor, un momento emocional fuerte, Señor, y queremos que tu palabra sea ese bálsamo
que pueda caer sobre nuestras vidas, Señor, y nos pueda alentar y darnos la fuerza para enfrentar lo que estamos enfrentando, y no solamente enfrentarlo, sino que también, Señor, darnos la fuerza para salir en victoria. Gracias, Padre, bendícenos con tu Espíritu Santo. Declaramos cielos abiertos de donde estén escuchando y viendo, Señor, esta transmisión, ya sea aquí en el Gran Santiago o en alguna ciudad de nuestro Chile. Señor, bendícenos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Damos gracias al Señor, ¿no es cierto?, por el Espíritu Santo que siempre está a nuestro lado para ayudarnos, para bendecirnos a cada momento, a cada instante. Bueno, vamos a comenzar. Estuvimos la semana pasada, mi esposa estuvo dando, ¿no es cierto? Estamos siguiendo una serie. El segundo día de domingo de esta serie se llama. Estamos hablando de los 7 derramamientos de la sangre de Jesús. Y hoy día nos corresponde el segundo, ¿no es cierto?, derramamiento, que es la sangre que brotó del cuerpo llagado de Jesús por causa del látigo romano. Este segundo derramamiento que tiene que ver también con la redención. ¿Ya? Así que vamos a hablar, ¿no es cierto?, sobre este tema tan importante. Y bueno, hay muchos textos, así que a medida que vamos avanzando vamos a tener mucha base bíblica donde nosotros vamos a afirmar este texto. Pero si usted quiere tener un texto base para comenzarlo, vamos a un texto que está muy conocido, que es Juan 3:16, ¿no es cierto?, que es un texto universal que prácticamente todos aquellos más de alguna vez lo hemos escuchado. Y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Vamos a tomar ese texto, ¿no es cierto?, como base, pero vamos a ir viendo a medida de esta predicación lo que el Señor va a hacer a través de esta palabra. Bueno, lo primero que quisiera hablar, ¿qué significa redención? ¿Ya? Porque muchas veces no tenemos muy claro lo que significa redención. Pero hoy día vamos a estar viendo, ¿no es cierto?, lo que significa redención. ¿Ya? Ahora, redención se denomina, ¿no es cierto?, a la acción o efecto de redimir. En este sentido se puede referirse a la liberación de la persona de alguna condición, ya sea de esclavitud o opresión. O una situación puede ser un vejamen, un dolor o un castigo, o una obligación o compromiso, ya sea un compromiso de deuda o una deuda hipotecaria. Entonces, eso es lo que significa redención. ¿Ya? Entonces, en otras palabras, redención significa que la acción es una acción y un efecto, ¿no es cierto?, de redimir. En este sentido se puede referirse a la liberación de una persona, a las personas de alguna condición. Ejemplo, redimir es cuando usted, voy a colocar un ejemplo muy simple, cuando usted debe una deuda y viene alguien que usted no conoce y le paga esa deuda, ¿no es cierto? Y esa persona le está a usted redimiendo de esa responsabilidad de deuda. También puede una persona que lo redime, ¿no es cierto?, de la esclavitud. Cuando usted es esclavo, los esclavos antiguamente venía alguien y los liberaba, eso era una actitud de redención. Redención también en la parte del dolor, ¿no es cierto?, por alguna enfermedad. Cuando viene alguien y sufre por ti lo que tú debías sufrir, eso también es una redención. Ahora, es importante entender esto porque la redención se da, ¿no es cierto?, en la cruz. La Biblia dice que Cristo nos redimió del poder del enemigo. Y eso sí que es fundamental, ¿no es cierto?, que Él nos haya redimido. Y ahí en la cruz se produce el milagro del intercambio, donde yo debía haber muerto en la cruz, ¿no es cierto?, por mis delitos y mis pecados, pero sin embargo Jesús vino y Él murió en la cruz por mis delitos y mis pecados. Y Él cargó mis dolores, mis dificultades, mis deudas y todo lo que había en mí. Por eso la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo,
que sea, Cristo murió no por alguno, sino que murió por el mundo entero. Para poder recibir la plenitud de la redención, es necesario experimentar el milagro del intercambio. Eso fue lo que se produjo en la cruz. Jesús tomó todo lo malo nuestro y nosotros tomamos todo lo bueno de él. Amén. Eso sí que es poderoso. Ahora, quiero hablar de esta palabra redención, que es muy importante, pero quiero ir al griego porque ahí tiene un significado mucho más profundo. Ejemplo, la palabra redención para el vocablo griego, la palabra es agorazo. Agorazo es comprar en el mercado. Eso significa agorazo en griego, comprar en el mercado. ¿Por qué comprar en el mercado? Porque antiguamente usted debe entender que a los esclavos se les vendía en el mercado. Entonces, por eso dice comprar en el mercado. Personas que eran prisioneras de las diferentes naciones eran llevadas, ¿no es cierto?, a los mercados donde eran vendidos al mejor postor, dependiendo de su fuerza, dependiendo de su estatura, la musculatura y también si tenían alguna parte importante de intelectualidad. Entonces, de acuerdo a todas esas cosas, era el valor que tenía en este caso, el esclavo. Entonces, como digo, agorazo es comprar en el mercado. Pero hay otra palabra griega que es exagorazo, que significa comprar y sacar del mercado. Una cosa es, agorazo es comprar en el mercado, pero exagorazo es comprar y sacar al que se compró del mercado. Ahora, ya hay una palabra también que es la palabra lutrón, ¿no es cierto?, que significa soltar, ¿no es cierto?, poner en libertad mediante un pago o un precio. Entonces, en otras palabras, eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por usted y por mí. Nosotros estábamos esclavos, pero dice la palabra es agorazo, dice que Él nos compró. ¿Ya? Y ahí podríamos decir y usar el texto que dice que Él nos compró a precio de sangre. Entonces Él nos compró. Amén. Y dice la palabra agorazo que no solamente nos compró, sino que también nos liberó. Y hay un texto que es muy importante. La Biblia dice que si el Hijo de Dios os libertare, seremos realmente libres. Ahí podemos usar también ese texto en la parte de exagorazo. Y la parte lutrón es poner en libertad mediante el pago de un precio. ¿Cuál fue el precio que nuestro Señor Jesucristo tuvo que pagar por usted y por mí? Fue la muerte en la cruz y al derramar su sangre por usted y por mí. Estas tres palabras nos ayudan a entender claramente lo que es redención. En otras palabras, significa ser puestos en libertad. La Biblia dice que tanto en Romanos 6:3 y Romanos 3:23 dice que porque la paga del pecado es muerte, más la dávida de Dios, ¿no es cierto?, en Cristo Jesús es vida eterna. También dice, en ese mismo texto dice que no hay justo ni en uno, por cuanto todos pecamos, estamos separados de la gloria de Dios. Entonces no había nadie que pudiese redimirnos, solamente nuestro Señor Jesucristo. Ahora la pregunta nace de las personas a lo mejor que me están escuchando por primera vez, pero ¿de qué? ¿De qué fuimos libres? Bueno, antes de conocer a Jesús nosotros éramos esclavos del pecado, todos nosotros. Por eso la Biblia dice en Romanos que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero por eso Jesús dijo, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Eso lo dice en Juan 8:34. ¿De qué nos fuimos libres? ¿De qué Jesús nos hace libres? Del pecado. Sí, y no hay nadie que nos pueda librar del pecado, solamente el Señor Jesucristo. Si el Hijo de Dios, ¿no es cierto?, nos libertare, seremos realmente libres. Como dice Juan 8:34, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ahora, debemos de entender que el pecado trae consecuencias terribles,
como la muerte espiritual, la enfermedad, la ruina. Y quien la practica permite que Satanás tenga control de su vida. Todas aquellas personas que viven bajo el pecado, ¿no es cierto?, son gobernadas por el espíritu de Satanás o por los demonios que Satanás envía para gobernar la vida de aquellas personas. Cuando Cristo se hizo hombre, escuche bien, cuando Cristo se hizo hombre, aceptó tomar nuestro lugar, siendo juzgado. Pero un poquito, voy a colocar mi hojita aquí porque estaba tratando de leer sin ellos, pero veo que me cuesta un poquito. Ahora sí que estamos bien. Cuando Cristo se hizo hombre, aceptó tomar nuestro lugar, siendo juzgado y sentenciado a la muerte de cruz. Esa actitud de Jesús a nosotros nos dio libertad. ¿A través de qué? A través de aquella sangre que derramó, a través de su cuerpo llagado. Se convirtió en el precio, ¿no es cierto?, de nuestra redención. Por eso es importante entender la sangre, el concepto que tiene la palabra redención. Quiero que recuerde algo, por favor. La redención en Cristo Jesús es total. No que Cristo nos redimió de algunas cosas. No, Cristo nos redimió de todas las cosas. Totalmente. Esta redención no se limita solamente a la salvación. A veces piensan, no, Cristo nos redimió. Claro, pero pensamos que solamente a la salvación, sino que abarca todas las áreas de nuestra vida, emocional, sentimental, psicológica, espiritual, financiera. En todas las áreas el Señor Jesucristo nos ha redimido. Usted no tiene por qué aceptar la esclavitud, pues la sangre que brotó del cuerpo llagado de Jesús es el precio que Cristo pagó por su redención, por mi redención, por su libertad y por mi libertad. Entonces, si nosotros somos esclavos, es porque queremos serlo, porque tenemos a Cristo y a su sangre poderosa que se fue derramada en la cruz para que usted y yo pudiésemos ser libres. El salmista expresa lo siguiente: ninguno de ellos podrá de manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios por su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no lo logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Salmo 49, 7 y 8. ¿Qué está tratando de decir este texto? Que nadie, ni un ser humano, ni yo, ni usted, puedo redimir. No puedo redimir ni siquiera a dar a mi hermano, no puedo dar nada a Dios por su rescate. No hay nada, el hombre no puede redimir. Solamente lo hizo el Señor Jesucristo. Ahora, este pasaje nos enseña que para cualquiera de nosotros será imposible pagar por nuestra propia redención y menos por la redención de nuestra familia. Es decir, no hay nada que en nuestras fuerzas podamos dar a cambio por nuestra libertad. Nada. Ni usted ni yo tenemos nada que dar por nuestra libertad. Ahora, pero la palabra establece un precio de la redención. ¿Cuál es el precio? La sangre. Es por eso que el libro de los Hebreos dice en Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. No hay ninguna otra manera en la cual podamos nosotros ser redimidos si no es a través de la sangre. Jesús pagó el precio altísimo por nuestra redención y para darnos libertad completa. Al declarar el poder de la sangre del cuerpo llagado de Jesús, nosotros podemos experimentar libertad inmediata. Si nosotros declaramos y decimos que por la sangre de Jesucristo que brotó de su cuerpo llagado, nosotros somos redimidos. Si nosotros declaramos eso con fe, confiando en su palabra, vamos a experimentar esa libertad completa y absoluta. La redención que tenemos por medio de la sangre que brotó del cuerpo de Jesús, abarca 3 áreas. Y aquí yo me quiero detener un poquito. 3 áreas abarca la redención. En otras palabras, la libertad.
Primero, redención espiritual. La Biblia dice en Isaías 53, versículo 5, parte A, más herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Que sea, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Esto nos da a entender a nosotros que cada latigazo que Jesús estaba soportando, ¿no es cierto? Ahí era por cada uno de nuestros pecados y por cada una de nuestras rebeliones. Esos latigazos deberíamos haberlos recibido usted y yo, pero Él, como nos compró, recuerde que la palabra exagorazo es comprar, y exagorazo es comprar en el mercado y sacarlos de ahí, y la palabra lutrón es liberar, ¿no es cierto? Él nos liberó. Por eso es importante entender que todo lo que el Señor Jesucristo pasó, ¿no es cierto?, en el Vía Crucis, ¿no es cierto?, lo hizo por usted y por mí. Cuando aplicamos la sangre del cuerpo llagado de Jesús, nosotros somos libres de la rebelión y del pecado y todo obstáculo espiritual que se opone o que tengamos o aunque tengamos una actitud, ¿no es cierto?, incorrecta ante el Señor. Es importante aplicar la sangre. Por eso estamos hablando de este derramamiento que es tan importante, el segundo, que es la sangre que brotó del cuerpo llagado de Jesús. Y que nosotros le hemos dado solamente un énfasis, que la sangre de Jesucristo nos libra y nos sana de toda enfermedad. Pero es mucho más poderoso que eso y por eso estamos enseñando. Reitero, cuando aplicamos la sangre del cuerpo llagado de Jesús, nosotros somos libres de toda rebelión. Somos libres de toda rebelión, del pecado y de todo obstáculo espiritual que se opone a que usted y yo tengamos una relación correcta con Dios. Por eso es importante entender esta verdad. 2, también nos dio una redención física. Isaías 53, 5b dice, y por su llaga fuimos curados. Fuimos curados. La enfermedad no es un estado natural del ser humano, sino que vino al mundo como consecuencia del pecado del hombre. Dios no creó al hombre con enfermedad, sino que la enfermedad vino por causa de la desobediencia. Y estar enfermo no es un estado natural. No es un estado natural porque Dios no nos creó enfermos. Dios nos creó sanos. Pero vuelvo a reiterar, la enfermedad vino por causa del pecado, ¿no es cierto?, del hombre. Ahora, mientras vivamos apartados de Dios, escuche esto, mientras vivamos apartados de Dios, el enemigo, en este caso Satanás, tiene derecho de atacarnos a través de las enfermedades, porque no hay nada que nos proteja. Por eso el diablo tiene un derecho legal sobre la gente, ¿no es cierto?, para atacarnos, para atacar a las personas con enfermedades, sobre todo en este tiempo que estamos en el coronavirus. Y ha muerto demasiada gente en nuestra nación y en el mundo entero. Qué terrible saber que no contamos con la protección de Dios para que esa plaga no toque nuestra morada, no toque nuestra casa, no toque a nuestros hijos, no toque a nuestros padres ni a nuestros hermanos. Ahora el diablo lo hace porque no tenemos esa protección, ¿no es cierto? Pero ahora que nosotros estamos en el reino de Dios, debemos de aprender que la salvación y la sanidad está a nuestro alcance. Que sea hoy día, si tú no tienes a Jesús en tu corazón y estás viviendo alguna enfermedad, algún problema físico, hoy día tú puedes, a través de la sangre de Jesucristo, de la sangre de la redención, recibir sanidad. Pero para ello necesitas tener a Cristo en tu corazón, aceptarlo como tu Señor y tu Salvador, para que los beneficios
de la cruz vengan sobre tu vida y tú seas libre y el diablo sea derrotado, la enfermedad sea derrotada y tú seas sanado. No importa la enfermedad, no importa el dolor, ni el diagnóstico, ni tampoco los síntomas que tú puedas estar teniendo. La sangre de Jesús tiene todo el poder. Jesús fue flagelado para que nosotros no tengamos que soportar el flagelo de la enfermedad. Por eso él soportó el látigo romano, esos latigazos. Y no era un látigo cualquiera, era un látigo de cuero, pero en las puntas tenía metal incrustado, amarrado en la punta. Por eso cada latigazo representa una enfermedad. Fueron 39 latigazos. Y escúcheme, y 39 no es un simple número, porque científicamente está comprobado que el hombre en las enfermedades hay 39 enfermedades bases y de ahí se van derivando las diferentes enfermedades, pero son 39 enfermedades bases. Por eso Jesús, por cada latigazo que él recibió y lo soportó ahí en el camino a la cruz, antes de ser crucificado, era por cada enfermedad base que había atacado a la humanidad. Por eso es muy importante, amados hermanos, que el Señor Jesucristo entienda usted que Él fue el que soportó el flagelo para que usted y yo pudiésemos alcanzar redención y también sanidad. Escúcheme, una sola gota de la sangre del cuerpo llagado de Jesús tiene el poder suficiente para redimir toda enfermedad y toda violencia. ¿Por qué redimir? Porque resulta que recuerde que usted que la palabra redención significa libertad. Libertad del dolor, libertad de esas enfermedades terminales que muchas veces hay tanta gente que las sufre y tanta gente que muere sin saber que en la sangre de Jesucristo tenemos el poder para poder ser libre de todo aquello. Ahora, recuerdo el testimonio de un pastor llamado David Egelchi. Tuve el placer de conocerlo hace algunos años atrás y él estaba enfermo de un cáncer. Pero no era un cáncer en cualquiera, sino que era un cáncer tan invasivo que había tomado sus riñones, sus pulmones, su hígado, también su páncreas, prácticamente todos los órganos vitales. Pero un día llegó a sus manos, me van a permitir un momentito que no lo tengo a mano, aquí lo voy a tomar, un libro que lo tengo aquí en mis manos, ¿no es cierto?, que se llama Tan solo una gota, la sangre de Jesús. Este librito llegó a sus manos y cuando él entendió, ¿no es cierto?, de que a través de la sangre de Jesús podía tener victoria, ¿no es cierto?, de su enfermedad, dice que empezó a leer este libro, y empezó a consumir profundamente cada enseñanza. Y él entendió que a través de la sangre de Jesucristo, que brotó de su cuerpo llagado, él podía recibir sanidad. Y él oró al Señor y empezó a pedirle al Señor y a proclamar esta palabra. Al tiempo después, le habían dado solamente días de vida, pero sin embargo, cuando él fue nuevamente al médico, el médico quedó totalmente sorprendido porque el Señor había hecho un milagro y él lo había sanado de todo cáncer que había tocado su vida. Eso fue maravilloso. El pastor, yo tengo el placer de conocerlo, está tan agradecido de Dios, que es un hombre tan dadivoso, es un hombre tan lleno de agradecimiento, que recuerdo que cuando estuvimos en la última o penúltima convención en Bogotá, él había pagado la estadía, el viaje, la estadía a más de 50 pastores. Él les pagó, estaba tan agradecido con Dios, que todo lo que él tiene lo ha puesto en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios hizo un milagro en su vida. Número 3, redención financiera. Porque también hay redención en las finanzas. La Biblia dice en Proverbios 22:2, dice, y el rico y el pobre se encuentran.
A ambos los hizo Jehová. No hay una diferencia entre el rico y el pobre. No hay una diferencia porque la gente dice, yo nací pobre. Pero ante Dios no hay una diferencia. La palabra nos enseña que la pobreza es producto de una maldición generacional por causa del pasado. La pobreza no, cuando Dios creó al hombre, Dios lo puso en el huerto del Edén y le puso como administrador de toda su creación. Dios no hizo al hombre pobre. La pobreza vino por causa de la desobediencia. Por eso al hombre le dijo, con el sudor, después que pecó Adán, le dijo, con el sudor de tu frente tendrás que comer, y la tierra te va a dar escardos y espinos. Esa fue una de las consecuencias que el hombre tuvo cuando pecó. Por eso estamos diciendo que la maldición viene, ¿no es cierto?, por la desobediencia, por muchas veces por causa de nuestros antepasados. Ahora, Deuteronomio 28-29 dice, y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y serás oprimido y robado todos los días, no habrá quien te salve. Mire que es poderoso este texto. Las palabras, y palparás a mediodía como palma un ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos. Porque esa es una maldición. Escúcheme, Cristo vino, Cristo murió en la cruz, Cristo soportó los latigazos del látigo romano para librarnos a nosotros de esta maldición. ¿Usted cree que la voluntad de Dios no es que usted y yo seamos pobres? No es que usted y yo sea pobre. Dios quiere, a través de esta sangre, redimirnos de la pobreza. Redimirnos de la pobreza. Redimirnos de lo que hemos estado viviendo por tantos años, de generación en generación. Abuelitos pobres, hijos pobres, nietos pobres, bisnietos pobres, siempre viviendo en la pobreza. Y esa es una maldición, amados hermanos. Con su sacrificio, escuchen la cruz, Jesucristo nos hizo libres de la maldición financiera y nos hizo partícipes de la provisión divina, siendo el Señor mismo la principal fuente para satisfacer nuestras necesidades. Por ello el salmista dice algo importante en el Salmo 23:1. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Que sea, cuando tú y yo tenemos a Jehová como nuestro pastor. Ahora, yo he enseñado esto otras veces, pero ¿por qué David dice que Jehová es su pastor en el Salmo 23? Simplemente por algo. Algo muy simple, porque él se consideraba oveja. Y una oveja no tiene derechos propios. Una oveja no depende de sí misma. La ovejita es el animal más manso. De hecho, usted puede ver la ovejita que la van a sacrificarla y ella va hacia el sacrificio. Por eso la Biblia dice que Jesús fue como oveja al matadero. Usted tiene que entender que para que Jehová sea nuestro pastor, tú tienes que ser oveja. Tú tienes que ser un hombre obediente, una mujer obediente, un hombre obediente a Dios. Un hombre obediente a tus pastores, a tus líderes que Dios ha puesto por delante. Por eso el salmista tenía esa certeza y esa seguridad cuando dijo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y la palabra nada, amado, es absoluta. Cuando la Biblia dice nada, es que nada te tiene que faltar cuando Jehová es tu pastor. Nosotros podemos declarar que el Señor es nuestro pastor y que nosotros no tenemos necesidad de nada. Si tú tienes al Señor como tu pastor, nada te va a faltar, nada. Porque Él nos redimió de la pobreza. Él se hizo pobre para que usted y yo pudiésemos ser ricos. Mire, hay un texto que usted y yo tenemos que aprenderlo de memoria. Es un texto que está ubicado en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, en el versículo 11. Dice, y ellos le han vencido por la sangre del Cordero
y por el testimonio de la palabra de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Vuelvo a reiterar. Y ellos, ¿quiénes son ellos? Usted y yo. Nosotros le hemos vencido ¿a quién? A Satanás, a la pobreza, a la miseria, a la enfermedad, a las enfermedades mentales, psicológicas. Nosotros le hemos vencido, ¿no es cierto?, por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio. Y por la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Quiere decir que cuando este hombre, Juan, el teólogo, escribió esto, a estos hombres que se estaba refiriendo, dice que ellos menospreciaron sus vidas. Ellos estaban dispuestos a entregar sus vidas por la causa del Señor. Para ellos más importante no era su vida, sino que el testimonio de la palabra. Lo más importante era el testimonio de la palabra. Ahora, en este texto, a nosotros, hermanos, nos da claves que todo creyente necesita para poder vivir en victoria. Este texto a nosotros nos da claves que yo se las voy a nombrar, que son 4 claves, que este texto nos lleva a entender y que nos va a llevar a vivir en victoria. Primero, escúcheme, ¿cuándo debemos de aplicar la sangre al cuerpo llagado? Aquí estamos hablando, ¿cuándo vamos a aplicar? ¿En qué momento vamos a aplicar, no es cierto, la sangre del cuerpo llagado, que es el segundo derramamiento que estamos hablando? Cuando haya alguna enfermedad y dolencia física, mental o emocional. En ese momento, cuando usted encuentre a alguien que esté enfermo, físicamente, emocionalmente, psicológicamente, una enfermedad mental, es cuando nosotros vamos a aplicar la sangre del cuerpo llagado, ¿no es cierto?, que brotó por causa del látigo romano. Cuando yo oro, ¿no es cierto?, generalmente, hoy día lo voy a hacer, yo aplico esa sangre y digo, por la sangre que brotó del cuerpo llagado de Jesús, aplico esta sangre sobre toda enfermedad, y esta sangre anula todo diagnóstico médico, anula todo dolor, todo síntoma de enfermedad. Aplico esa sangre, y esa sangre que brotó del cuerpo llegado de Jesús por causa del látigo de romano destruye toda maldición de enfermedad. Y ahora tomo esa enfermedad y la llevo a la cruz, donde es destruida, y declaro sanidad. Y han producido muchos milagros. A veces yo oro. El otro día me contaban un testimonio de una niña que llegó a la iglesia, Anita, una niña colombiana que tenía un cáncer. Y ella se sanó. Dios hizo un milagro en ella. Cada domingo que estaba conmigo, ella pasaba para recibir sanidad. Se hizo tan fuerte su fe que ella entendió el poder de la sangre de Jesús. Y hoy día es una mujer sana, totalmente sana. ¿Por qué? Porque creyó a la palabra de Dios. Porque creyó que en la sangre de Jesús está todo el poder. Amén. Ahora, escuche, ese es lo primero. Segundo, ¿cuándo debemos aplicar esta sangre? Cuando un pecado domine nuestra voluntad a través de la ira, de los vicios o en la parte emocional. Ahí también tenemos que aplicar esta sangre. Ahí también tenemos que aplicarla cuando hay algún pecado que domine, ¿no es cierto?, nuestra parte a través de la ira, nuestra voluntad a través de la ira, los vicios y las adicciones. Recuerde usted que redimir significa libertar, comprar en el mercado de los esclavos, comprarlos y sacarlos del mercado, y a través de la palabra, la palabra griega es libertar. Y eso es lo que hace la redención, es liberarnos. Tenemos que aplicar ahí cuando haya ira. Yo aplico sobre la ira, sobre ese espíritu de ira que me domina,
Y yo aplico esa sangre del cuerpo llagado de Jesús que brotó por causa del látigo romano y declaro que esa ira es destruida. Si la heredé de mi padre, de mi madre, eso también destruye las herencias de maldición. Tenemos que orar, aplicar esa sangre cuando estemos en los vicios, cuando esos vicios ya han tomado nuestra voluntad y ya no podemos dejarlo. Entonces dominan nuestra vida, nos gastamos el dinero que es de nuestra familia en droga, en alcohol, no sé en qué otra cosa más podría gastarse el dinero y con los amigos, a lo mejor en las apuestas, apostándole a los caballos de carrera, o jugando el quino, el loto, y a veces no podemos dejar esas cosas. Hermano, es ahí para poder ser libres, ¿no es cierto?, de los vicios, de las adicciones, como el alcohol, como la droga, como las anfetaminas, como los somníferos para poder dormir, como los antidepresivos. Ahí es cuando tenemos que aplicar la sangre del Cordero. Ahí es cuando tenemos que aplicar la sangre de la redención, esa sangre que brotó, ¿no es cierto?, de la espalda de Jesús por causa del látigo romano. Ahí es cuando tenemos que aplicar esa sangre. ¿Cuándo más? Cuando nosotros o nuestras generaciones haya un corazón rebelde, cuando usted vea que hay un niño que es rebelde, un hijo que es rebelde, usted tiene que orar por ella, aplicar esta sangre del cuerpo llagado de Jesús. ¿Para qué? Para que sea libre de la ira, libre de la rebeldía. La rebeldía lo lleva a ser una persona irrespetuosa, no solamente con uno. El rebelde también quiere violar las leyes establecidas dentro de la sociedad. Por eso la mayoría de la gente rebelde tiene conflicto y muchos de ellos están en la cárcel porque no se someten a nadie y roban y hacen una cantidad de cosas en contra de las personas y en contra de la ley. Es ahí cuando nosotros tenemos que aplicar esa sangre poderosa que brotó del cuerpo llagado de Jesús por causa del látigo romano. También, amados hermanos, cuando haya esclavitud financiera, vivir en esclavitud financiera, si hay algo que debe ser tremendo, es vivir. Yo tuve un tiempo viviendo bajo esa condición, una esclavitud financiera. Estaba recién comenzando mi ministerio y también mi vida matrimonial. Y mi esposa, yo le decía a Maxine, mi esposa, que yo quería tener un solo hijo. Yo no quería tener más que un solo hijo. ¿Por qué razón? Porque yo había nacido en un hogar muy humilde, muy pobre, y éramos varios hermanos. Y yo viví las necesidades. Yo vi la necesidad en mi casa. Entonces, como que yo tenía un trauma sobre eso, yo le decía a Maxine, yo no quiero, yo solo un hijo y nada más, porque quiero tener uno bien, que no dos mal. Bueno, y lo viví hasta que el Señor rompió eso en mi vida y nació nuestro segundo hijo Samuel, que a todo esto ha sido una gran bendición para nosotros. Pero yo viví por años en eso, pensando que no quería tener más hijos por causa de que podía vivir la pobreza y la miseria. Entonces eso me tenía totalmente atado, no podía surgir. Viví muchos años arrendando muchas casas, porque siempre tenía ese problema financiero. Nunca pude comprar algo, nunca. Pero ¿sabe qué? ¿Cómo se rompe la maldición financiera, la esclavitud financiera? Y lo entendí a través de nuestros pastores, dando. Y cuando yo entendí que para romper la esclavitud financiera hay que dar, yo empecé a dar. Y cuando yo empecé a darle al Señor mis ofrendas, mis diezmos, mis pactos, hermanos, yo experimenté una liberación financiera. Y en muy poco tiempo el Señor me llevó y me hizo subir, me liberó en mi parte financiera. Hoy día tengo mi casa, la estoy arreglando todavía, tengo mi vehículo, y así solamente, escúcheme, ni siquiera estoy viviendo de lo que trabajo, yo estoy viviendo de lo que sembré. Yo sembré por muchos años en la obra. Entonces ahora estoy recogiendo del fruto de la cosecha o la cosecha de lo que sembré. Pero tuve que romper esa maldición. Hay gente que no da porque piensa que le va a faltar y no es así. Mientras tú no des, esa es la mentira más grande de Satanás.
Te dice no des porque te va a faltar, porque Él sabe que el día que tú determines a dar, Dios te va a bendecir. Y eso es lo que hizo conmigo. Y eso es lo que hizo conmigo. Hermano, Dios ha sido muy, muy, muy bueno. Ahora, primeramente, beneficios de este derramamiento. Primeramente, nos da redención plena. Nos da una redención plena, absoluta. Redención, recuerde que significa libertad. Nos libera. La sangre que brotó del cuerpo llagado de Jesús es la sangre de la redención. Esta sangre nos da una redención y una libertad plena. 2. ¿Qué más hace esta sangre? Este beneficio de este derramamiento trae sanidad de cualquier enfermedad o dolencia. De cualquier enfermedad o dolencia. Nos trae sanidad. No importa lo que diga el médico, no importa los diagnósticos, no importa lo que estén diciendo los exámenes, no importa el dolor que estés sintiendo, no importa los síntomas. Si tú crees con todo tu corazón, aplique esta sangre del cuerpo llagado de Jesús, que es la sangre de redención, y el Señor va a hacer un milagro en tu vida. La mujer del flujo de sangre dijo en su corazón, vio a Jesús, dijo, si yo solamente tocar el manto de Jesús, seré sana. Ella llevaba 12 años con esa enfermedad. Y dice que así como ella lo pensó, lo hizo, se acercó con mucho cuidado en medio de la multitud, porque había multitud de gente que seguían a Jesús, y dice que ella logró tocar el manto de Jesús, pero dice que lo tocó de una forma diferente. Y Jesús dijo, alguien me tocó. Y los discípulos, pero Señor, ¿cómo estás diciendo que alguien te tocó? Estás rodeado de personas. Pero Jesús dijo, oh, no, alguien me tocó. Porque salió virtud de mí. En otras palabras, salió poder de mí. Porque la mujer lo tocó con fe, y cuando lo tocó con fe, dice que vino ese poder de Jesús y la sanó. Cuando tocamos a Jesús y aplicamos esta sangre de la redención, esta sangre del cuerpo llagado de Jesús, nosotros recibimos sanidad, escúcheme, de cualquier enfermedad. Por eso hablé del pastor Egelchi. Cáncer en el pulmón, en los riñones, en el páncreas, en el hígado, y Dios hace un milagro. Porque eso es lo que hace Dios. Dios hace milagros. ¿Qué más? ¿Qué beneficios trae este derramamiento? Número 3, trae libertad de la esclavitud del pecado y de la rebelión. Somos libres. Somos libres. Porque recuerde que redención es libertad. Somos libres de la esclavitud, del pecado y de la rebelión. Y por último, nos trae libertad financiera. Libertad financiera. No para libertad financiera, no para ser ostentosos. Libertad financiera, no para andar demostrando lo que tenemos. Libertad financiera para poder darle al Señor lo que le pertenece y ayudar a aquellos que más lo necesitan. Libertad financiera, porque escúcheme, cuando tú estás en necesidad, nadie te ayuda. Pero en este caso, Dios sí te va a ayudar. Muchas veces aún ni nuestras familias nos ayudan a vivir, ¿no es cierto?, en algún momento conflictivo. No, muchas veces no hay quien nos ayude. Pero en esta tarde el Señor nos está diciendo que Dios te va a traer libertad financiera a través de la sangre de la redención que brotó del cuerpo llagado de Jesús por causa de la corona, por causa del látigo romano. Así que vamos a orar al Señor. Amén. Así que cierra sus ojos y vamos a orar por su palabra para que el Señor nos bendiga grandemente. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos tu bendición sobre tu palabra, sobre nuestras vidas, y declaramos, Señor, que la sangre de Jesucristo, tu Hijo, nos redime, nos liberta del pecado, de la rebelión. Señor, gracias porque la redención, Señor, trae libertad. Y esa sangre que brotó de tu cuerpo llagado nos redimió.
Señor, de toda enfermedad, de todo yugo de esclavitud, de todo vicio, de toda enfermedad mental, psicológica. Nos redimió, Señor de gloria, de toda maldición financiera. Y ahora, Señor, yo aplico esa sangre que brotó de tu cuerpo llagado sobre toda enfermedad que hoy día estén sintiendo nuestros hermanos. Y ahora, Señor, yo aplico una gota de esa sangre sobre esa enfermedad, sea dolor de cuerpo, al corazón, a los riñones, a los pulmones, al páncreas, al hígado, ya sea un cáncer que haya venido a la próstata, a los pechos, al hígado, a los huesos. Señor, que aún ese cáncer haya hecho metástasis, Señor amado, yo aplico esa sangre poderosa, Señor, porque tú nos redimiste de toda enfermedad. Y ahora, Señor, aplico esa sangre, una gota de esa sangre sobre toda esa enfermedad. Señor, y ahora usted la arranca de raíz de nuestros cuerpos, la arranca de raíz de nuestros cuerpos y la llevamos a la cruz del Calvario, donde es destruida en el nombre de Jesús, y declaramos que por esa sangre somos libres, somos sanos. Aplico esa sangre de la redención que brotó de tu cuerpo llagado sobre todo vicio, sobre toda rebeldía, sobre toda esclavitud financiera, y declaramos, Señor, que mis hermanos son libres de toda esclavitud financiera, de toda enfermedad mental y emocional, Señor, de todo vicio, Señor, que ha venido sobre su vida. Y yo declaro que por esa sangre, toda maldición, Señor mío, es quebrantada en el nombre poderoso de Jesús, y por la sangre que brotó de tu cuerpo llagado, somos libres en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Qué poderosa palabra nos ha entregado hoy el Señor, y sé que cada uno de nosotros ha hecho el compromiso de vivirla durante esta semana. Si quieres seguir recibiendo de la palabra, pide a la persona que te invitó o que te envió el link que puedas unirte a algún grupo de oración o alguna célula para que no te quedes sin recibir del Señor durante esta semana. El Señor te bendiga. Un caluroso abrazo de parte de nuestros pastores. Nos vemos el siguiente domingo. Aunque no pueda ver, yo creeré en tu propósito, caminaré aún en la oscuridad del mundo. Tu espíritu siempre me guiará. Aunque el mundo diga que estoy loco, aunque vaya contra la corriente, aunque piensen que soy diferente, no me moveré. Es por fe que dice el débil fuerte soy. Es por fe que hay esperanza en una vida mejor. Confío en aquel que me dio difícil el camino.